Es un gran placer darles bienvenidos a todos y todas a este evento para celebrar el Día Mundial del Agua 2022, que el tema de este año son las aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Y también es un evento de la plataforma de cambio climático, riesgo y resiliencia en los sitios UNESCO de América Latina y el Caribe. Y esta plataforma es apoyado por el programa MAB y el programa internacional de Geoparques y Geociencias de América Latina y el Caribe. O sea que es una oportunidad de intercambios entre 3 programas y redes grandes de nuestra región para hablar, producir conocimientos y entendimiento nuevo sobre este tema que todavía lo ha reconocido el informe recién del IPCC que se lanzó el mes pasado, que todavía no sabemos suficientemente sobre el impacto del cambio climático en las aguas subterráneas, a entender más sobre este tema tan importante para todos. Así que 2 cosas importantes a saber: que ofrecemos interpretación simultánea en 3 idiomas: portugués, inglés y español. Así que por favor eligen el idioma encontrando el botón en el globo, el icono del globo en la barra de herramientas al fondo de su pantalla. Y también que estamos grabando el evento para poder ofrecerlo en la página web de nuestra plataforma, que se puede ver después y difundir y diseminar después. Así que, por favor, les damos bienvenida y sin esperar más, es un gran honor y placer de presentar el nuevo director de la Oficina Regional de las Ciencias de la UNESCO en América Latina y el Caribe, el señor Ernesto Fernández Polkuch. Él es un diplomático de la ciencia, especialista en políticas de ciencia, tecnología y innovación, que ha trabajado en varias oficinas de la UNESCO recién y actualmente como el director de la oficina UNESCO en Perú. Y tiene una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Y antes de incorporarse a la UNESCO, trabajó como investigador, profesor, asesor gubernamental y consultor en Argentina y en la región de América Latina y el Caribe. Ernesto, es mi placer de darle la palabra. Gracias, Serena, muchas gracias, es un placer estar acá. Buenas tardes a todas y todos. Hoy, el 22 de marzo, es un día muy, muy especial. Cuando festejamos el Día Mundial del Agua, en el fondo, y no estamos solamente festejando el agua, ¿no? Estamos festejando la vida, estamos festejando la biodiversidad, estamos festejando todo lo que el agua como recurso hace posible. Y además, como siempre, estos días no solamente son de festejo, sino de llamado de atención acerca de la conservación y preservación del agua. En este caso, tienen un llamado de atención acerca de la importancia del agua subterránea, de los acuíferos, de todo lo que tiene que ver con el agua que no vemos, ¿no? Y dice, este año dice hacer visible lo invisible. Que parece que fuera del Principito, pero no, se refiere a justamente el agua subterránea, a la posibilidad de que el agua subterránea justamente sea una de las reservas más importantes de agua en el mundo y que a priori asumimos o entendemos más resiliente
al cambio climático que otras reservas de agua, por supuesto, evidentemente más que los polos, y habría que ver, y que los glaciares, pero que creo que en una conversación como la de hoy, en el marco de esta plataforma de cambio climático, riesgo y resiliencia en los sitios UNESCO de América Latina y el Caribe, me parece que es fundamental que la creación de conocimiento y el compartir el conocimiento justamente acerca de cuál es la relación entre el agua subterránea y el cambio climático y los distintos riesgos, los distintos desastres naturales y los riesgos y su gestión, ¿no? Entonces, me parece que tenemos un tema muy importante para los sitios UNESCO, muy importante para todo lo que son las reservas de biosfera y los geoparques, porque si buscamos esta relación sostenible entre el ser humano y la naturaleza, esa relación sostenible empieza por el agua y empieza por entender el agua, saber, conocer más acerca de nuestra agua. También una pequeña reflexión acerca de que muchísimos de estos acuíferos de los que estamos hablando, del agua subterránea, son compartidos internacionalmente, son transnacionales, no pueden ser gestionados ni manejados por un solo país, y por lo tanto son instrumentos muy relacionados a la diplomacia, ¿no? Necesitamos una diplomacia del agua, que podría ser una diplomacia del ambiente, una diplomacia científica, porque tiene mucho que ver con el conocimiento científico de los acuíferos desde la perspectiva de lo que trabaja la UNESCO. Entonces, los acuíferos transfronterizos son un desafío que, por lo tanto, son múltiples y afectan de muy distinta manera a las distintas comunidades. Dicho esto, creo que hoy tenemos una agenda muy interesante con gente muy experta en el tema, a la que le agradecemos. Lo tenemos a Roberto Pizarro, que es nuestro catedrático de Cátedra UNESCO y que va a hacer nuestra presentación primera, y la verdad quería de todo agradecerle por su disponibilidad y agradecerles a todos ustedes, a todas ustedes, la presencia esta tarde en esta celebración del Día Mundial del Agua, y saludarles muy cordialmente. Así que muchas gracias Serena, y que sea un muy buen taller. Muchas gracias, Ernesto. Y pues bienvenido otra vez a la oficina UNESCO Montevideo, que ha sido anteriormente tu hogar unesqueño y va a ser otra vez. Y también es mi placer de presentar el señor Roberto Pizarro Tapia, que siempre ofrece algo muy interesante a los eventos de intercambio entre los programas. Él es profesor titular de la Universidad de Talca y la Universidad de Chile, en Chile. Es ingeniero forestal, doctor en hidrología, director de la Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie de la Universidad de Talca y Universidad de Chile. Es autor de más de 60 artículos científicos y 20 libros de especialidad como autor y coautor. Doctor Roberto, la palabra es suya, por favor. Muchísimas gracias, Serena, por la invitación, a los colegas de UNESCO y a los colegas de América Latina y el Caribe por poder compartir este Día Mundial del Agua. Nosotros acá en Chile, que les comentaba a algunos colegas previamente, también hemos estado celebrando, pero celebrando con el fin de relevar un tema, de dar a conocer un tema que es muy central para nuestros países. Algunas cifras que quisiera antes de partir y llegar a este concepto de las aguas subterráneas. En Chile el agua representa alrededor del 60% de su Producto Interno Bruto. Fíjense que la minería, que es tan relevante en Chile, anda en el 15%. Pero desde el año 90 a la fecha, estamos consumiendo entre 3 a 3,5 veces más de agua. Y en la misma proporción ha crecido nuestro Producto Interno Bruto. O sea, somos más ricos, pero hemos consumido 3 a 3,5 veces más de agua. O sea, tenemos acoplado crecimiento económico con consumo de agua. Y esa es una ecuación que sabemos que es no sustentable. Así como va, es no sustentable. Y eso nos obliga a hacer esfuerzos disciplinarios, multidisciplinarios, principalmente transdisciplinarios, para abordar
problemas que son mucho más complejos de lo que podría ser de la línea de ingeniería hidrológica, la ingeniería hidráulica, sino que pasa por las ciencias sociales, pasa por los aspectos económicos y pasa por aspectos ambientales, que es muy relevante. Entonces, dentro de eso, yo voy a intentar compartir pantalla ahora para una presentación cortita que quiero, si me permiten, vamos a ver si la puedo tener acá. Me parece que ahí ya se debería estar viendo. Ahí estamos viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, a mí me pidieron concretamente si podíamos hacer una relación entre las aguas subterráneas, que es lo que nos ocupa en este Día Mundial, pero también los sistemas forestales y el cambio climático. Y cómo esto se conecta y la importancia de una buena gestión. No sé si mis colegas de la UNESCO, que son grandes amigos, no sé si lo hicieron por amistad o no, pero el tema es muy complejo, el tema tiene muchas dimensiones, pero vamos a intentar a ver si confiaron adecuadamente, a ver si logramos salvar esta ecuación y a ver si logramos explicarlo de la mejor manera. Vamos por parte. Primero, traje este esquema para que nos recordemos que el ciclo hidrológico es un marco complejo. Cuando estamos hablando del agua, el agua precipita, puede ser sólida, líquida, cae sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestras montañas, puede caer, se solidifica como hielo o nieve en la zona alta, después viene el derretimiento, pero todo esto está muy ligado también a la posibilidad de que tenemos reservorios en las aguas subterráneas. Y esto es muy relevante, porque esa gota que cae superficialmente tiene una velocidad en metros por segundo, que es como la que ven ustedes, esa gota roja. Pero si la viéramos de otra manera y esa gota va a las aguas subterráneas, esas velocidades son de metros por mes, por año, es decir, podríamos tener una diferencia de 30 años, 40 años en las aguas subterráneas. Y eso es muy relevante a la hora de hacer los análisis y los balances. Entonces, este ciclo hidrológico tiene sus complejidades. Y además, yo les he mostrado algo que lo traemos de la NASA, pero que es una representación, es un modelo. Y no hay que olvidar que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Muchas veces la realidad es bastante más compleja que esto. Fíjense que lo estamos mirando solamente desde el punto de vista físico y ya es complejo, no tiene todos los elementos. Y hay que sumarle lo social, lo ambiental, es decir, que esto es mucho más, todavía tiene sus componentes. Pero como me preguntaron, ¿qué hace el marco forestal? Y eso más bien se denomina el complejo suelo-vegetación, la mezcla del suelo con la vegetación. ¿Qué rol tienen? Puede tener un rol muy relevante, porque en la medida que yo tengo ese complejo suelo-vegetación, aumenta la capacidad de infiltración del agua en el suelo, producto que hay materia orgánica, producto que hay raíces, aumenta la calidad del agua, porque las raíces están tomando muchas veces ese exceso de nutrientes que va hacia la red de drenaje. Me aumenta la estabilidad del suelo, pero me disminuye la humedad del suelo porque la naturaleza me cobra un impuesto. ¿Cuál es ese impuesto? Necesita agua para su funcionamiento. Entonces disminuye el volumen total de los recursos hídricos en ese volumen de suelo, y me mantiene alta también la tasa de infiltración, como lo decíamos anteriormente. Y me produce sí un detalle importante. En zonas montañosas y en las zonas de mayor altura, el agua la retiene. ¿Y qué importancia tiene que se retenga el agua en las zonas altas? Bueno, al retener agua en zonas altas, nos produce este efecto. Tenemos posibilidades de que el agua retenida en esas áreas empiece a infiltrar por la porosidad del suelo y posteriormente a percolar. La diferencia entre infiltración y percolación, la percolación es nada más que la infiltración profunda. ¿Cómo penetra esa agua hacia las zonas profundas, hacia las napas freáticas, hacia los acuíferos? Y entonces, el tener el complejo suelo-vegetación funcionando, me aumenta, como decíamos, la probabilidad de infiltración del agua en el suelo. Y ya el agua no circula en la línea de máxima pendiente. Si nosotros tuviésemos procesos erosivos, donde el agua estuviese, la vegetación hubiese sido descabezada, no tuviésemos suelo, entonces tuviésemos quizás la roca madre, el agua escurriría rápidamente por la línea de máxima pendiente. Cuando tenemos el complejo suelo-vegetación funcionando, aumenta el tiempo de circulación del agua en la cuenca hidrográfica, en todas esas zonas, y entonces disminuye la capacidad erosiva, la capacidad del torrente, la capacidad de daño que hay zonas aguas abajo, pero también nos aumenta la posibilidad de infiltración. Entonces el rol que tiene el complejo suelo-vegetación es muy relevante desde un punto de vista hidrológico. Obviamente que esto tiene también connotaciones ambientales, biológicas, ecobiológicas, etc. Ahora bien, si quisiéramos verlo en términos concretos, ¿cómo se manifiesta? Veámoslo en una zona que no tengo vegetación. Si no tengo vegetación, la precipitación va a caer,
y vamos a tener un flujo subsuperficial, o sea, lo que penetra el suelo, un flujo muy delgado, muy simple, muy mínimo. Pero, ¿y qué es lo que vamos a tener? Una gran escorrentía superficial. Y por tanto, de ese flujo superficial, una parte, por percolación, irá al acuífero y será más pequeña. ¿Qué pasa al revés cuando yo tengo un complejo suelo de vegetación funcionando? Se producen esas lluvias y ya disminuye la escorrentía superficial, y por el efecto que mencioné anteriormente tenemos un mayor flujo subsuperficial. Estoy propiciando la infiltración del agua en el suelo. Por tanto, los procesos de percolación, es decir, la llegada de agua al acuífero, va a ser más importante cuando tengo vegetación que sin vegetación. En términos de decir raya para la suma o de conclusión, teníamos que la zona sin vegetación tengo un menor monto de recarga al acuífero y tengo una mayor escorrentía superficial, pero cuando tengo ese complejo suelo de vegetación, tengo un mayor monto de recarga y menor escorrentía superficial. Y esto es lo que hace, lo de la derecha es lo que hace la naturaleza. Cuando aprendemos esto, es que las soluciones basadas en la naturaleza deben ir desde esta perspectiva, intentando conocer lo que la naturaleza hace para que pudiéramos actuar adecuadamente. Y aquí surge un concepto que se denomina restauración hidrológico forestal. ¿Y qué es lo que es eso? Básicamente un conjunto de actuaciones técnicas, planificación y actuación técnica. En un territorio, ojalá en una cuenca hidrográfica, que apunta a restaurar situaciones de degradación de aguas, de tierra, de ecosistema en general, y lo hace por medio de dos líneas. La ingeniería dura, que son las hidrotecnias, todo lo que son la construcción de diques, obras civiles, zanjas de infiltración, etcétera, todo lo que vamos a construir los seres humanos, e ingeniería blanda, que son las biotecnias, por ejemplo, reponer el rol de ese complejo suelo-vegetación, grandes forestaciones, bioingeniería, etcétera. Pero esto debe hacerse en buen acuerdo con la población del lugar para capturar las singularidades sociales y territoriales, y tiene que ser en el marco de políticas públicas que sean coherentes en el tiempo y en espacio. Ese es el rol. Entonces aquí ligamos, por una parte, lo que es el acuífero, el rol del complejo suelo-vegetación y el ciclo hidrológico. Y ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Sin embargo, tenemos una amenaza importante que tiene que ver con el cambio climático. Y voy a dar un ejemplo que se está produciendo en los países andinos. Hay un desplazamiento altitudinal de la isoterma cero. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la isoterma cero, es la isoterma que todo lo que llueve o precipita por sobre esa isoterma se transforma en algo sólido, nieve, hielo. Lo que cae por bajo esa isoterma 0 grados va a precipitar en forma líquida. ¿Qué ha ido ocurriendo con el cambio climático? Es que se ha ido desplazando esa isoterma cero hacia arriba. Ustedes han escuchado muchas veces en los informes meteorológicos, se señala la isoterma entró muy baja. Si entra baja, entonces vamos a tener seguridad de que no hay deslizamientos, de que no hay aportaciones violentas de agua. ¿Qué ocurre cuando la isoterma entra alta? Asciende. Y al ascender, entonces, señala que desde ahí hacia abajo se produce un mayor aporte volumétrico y hay mayor caudal aguas abajo. Y eso nos genera un cambio de la situación. Por tanto, cuando se nos está produciendo un fenómeno de cambio climático, tenemos que entenderlo en su dimensión y ver cómo, desde la otra perspectiva que hablábamos recién, cómo ese complejo suelo-vegetación puede ayudarnos a retener estos mayores volúmenes de aguas abajo y cómo puede propiciar una infiltración o una recarga de los acuíferos. Solamente algunos ejemplos de restauración hidrológico-forestal. Para terminar, podemos después conversar algo de las preguntas. Esto es la zona del Gastor, no me quedó muy clarito, ahí en Cádiz, en España. Esto del año 1956, un pequeño pueblito que ustedes ven en esta zona que era afectado por inundaciones, por gran cantidad de sedimentos. Entonces, ¿qué se hizo? Restauración hidrológico-forestal. Diques en esta zona para retener las escorrentías que eran muy violentas, forestaciones en otra zona, ordenación territorial, y esto es lo que tenemos hoy. Es decir, una zona de protección en la zona alta, zonas incluso de cultivo, como pueden ver en esta zona, y donde el pueblo queda protegido, incluso hay infraestructura vial, como se ve de carretera. Es decir, esto es pensar el territorio y asumir cómo se comporta el ciclo hidrológico, cómo podemos manejarlo de la mejor manera. Otro ejemplo que tenemos es la desembocadura del río Maule, en Constitución, esto es alrededor de 300 kilómetros al sur de Santiago de Chile, donde en el siglo XIX teníamos esta situación, también, pero teníamos suelos
muy degradados. Una situación, Chile se dedicó a exportar trigo a Estados Unidos, imagínense que somos un país montañoso, la erosión que hubo y la agricultura, la devastación que provocó fue tremenda, y esto era lo que teníamos en la salida de nuestros cursos de agua. Zonas muy, muy empantanadas, es una isla que fue muy trágica en su recuerdo, porque en el maremoto del año 2010 murió gente que ahí estaba acampando, pero esto es lo que teníamos siglo XIX, pues esto es lo que tenemos hoy. Hay forestaciones en toda esta zona que han propiciado un equilibrio de la zona y hidráulicamente el sistema ha empezado a funcionar. Entonces, una situación virtuosa, pero que también tiene que ser considerada desde la perspectiva también ambiental y social. Y finalmente, solamente, esto es una simulación, una maqueta. Miren, el rol a la izquierda de cuando tengo una cuenca forestada, cuando la tengo con el complejo suelo-vegetación, la aportación de agua es mucho más retardada y más limpia. A la derecha lo que tenemos con procesos erosivos y con este contexto, con escasas posibilidades de aportar agua al acuífero. Cuando entonces hablamos de esto, tenemos que tener claro que hay una conexión muy importante entre lo que significa ese rol del complejo suelo-vegetación, esa hidrología forestal, y su conexión con la posibilidad de generar recarga al acuífero. Recuerden que una buena recarga al acuífero me asegura producción de agua en periodos estivales cuando no tengo lluvias o cuando no tengo aportaciones, y nos genera también la posibilidad de restaurar ecosistemas con vista a una mejor gestión de desarrollo en términos de sostenibilidad, que apunta no solamente a lo físico y a lo hidrológico, sino también a aspectos sociales y sobre todo ambientales. En la medida que nuestros ecosistemas tienen salud, en la medida que tienen salud, podemos aportar a la primera gran demanda de agua, que es la demanda por el uso doméstico. A partir del mismo vendrán los usos productivos. Pero si invertimos en la ecuación y le damos salud a nuestros ecosistemas, tenemos sostenibilidad en tiempo y en espacio, no solamente para el desarrollo de territorios específicos, sino también de nuestros países y de nuestra región. Muchísimas gracias, Serena, y ahora dejo de compartir. Muy amable. Estás muteada, Serena, parece. A ver, gracias. Sí, muchísimas gracias para este masterclass en un tema muy complicado. Tenemos tiempo para una pregunta, si alguien la tenga. Yo tengo una, pero lo dejo para después. Y otra cosa iba a mencionar es que hay también la posibilidad de poner sus preguntas en la sección de Q&A al fondo de la pantalla otra vez, y los ponentes también pueden responder a esas preguntas a lo largo del evento. No veo ningún mano, no sé si alguien lo ve, por favor avísame, o si hay alguna pregunta en el chat, también lo pueden avisarme. Para mí la pregunta que tengo es que una de las recomendaciones o los hallazgos del informe del IPCC es que no todos los proyectos de restauración forestal son de alta calidad, y los que no son de alta calidad pueden no ser muy climate smart, diríamos, que no son exitosos. ¿Cómo en cuanto el agua y en particular las aguas subterráneas, cómo se puede medir o entender la diferencia entre una restauración de calidad y una restauración que no sea de calidad en este sentido? Perdón, Roberto, esta vez ahora tú sí, eres... Mira, todo depende desde dónde partimos, dónde estamos y qué queremos. Y en este sentido, cuando se habla de calidad, todo depende de la comparación. Voy a dar un ejemplo. En el caso chileno, hubo tal devastación en ciertas áreas que quedamos con zonas desérticas. Yo tengo fotografías que voy a mostrarles donde se ve un desierto y actualmente se ve eso cubierto, incluso por plantaciones forestales. Creo que en algunos casos excesivamente. Pero si me dan a elegir
entre la situación original y la que tengo ahora, no tengo ninguna duda que elijo la de ahora. Ahora bien, lo que necesitamos siempre es tener una línea de secuencia, que tengamos mucha claridad para que vayamos mejorando las situaciones. Es decir, lo que nos debe dar la posibilidad de una restauración es de que vamos a ir mejorando cada vez más, porque no es tan claro que ciertas acciones técnicas van a conseguir un determinado objetivo. Y para ello necesitamos tres cosas que creo que son importantes. Una primera es investigación científica. No tenemos muchas veces información de cómo funcionan nuestros acuíferos, no tenemos información de qué especies son las más apropiadas, es decir, hay aspectos que muchas veces hay que tener mucho cuidado en lo que se hace. Voy a dar un solo ejemplo. En el caso chileno se plantea, por ejemplo, una especie que es el pino radiata, el pino insigne, Pinus radiata, se decía, es muy consumidor de agua. Bueno, el pino, si uno lo pone cercano a cursos de agua, se muere, porque no lo soporta el agua. Entonces, pero hay otros que sí soportan el agua y a lo mejor podrían estar consumiendo. Eso habla de conocimiento. Si yo tengo información, genero conocimiento y con eso. Y por eso puedo actuar adecuadamente. Una segunda dimensión que yo veo es una integración entre ese conocimiento y las políticas públicas. Y ahí significa que el Estado tiene que tener actuaciones donde vaya capturando esta información y este conocimiento y lo vaya poniendo en ejecución. Y un tercer gran aspecto que visualizo es cómo se liga a la sociedad civil. Y cuando hablo de la sociedad civil, no solamente los grupos étnicos, no, es al conjunto, también a la empresa está en esa sociedad civil. Debe ser parte de lo mismo. Y en ese conjunto debemos ir conversando. Por eso que el territorio cuenca hidrográfica debe ser un territorio a estudiar, a analizar y sobre el cual trabajar. Entonces yo diría que efectivamente el IPCC dice, porque señala que hay aspectos en los cuales no se ha conseguido algo adecuado. Siempre, si vamos mejorando, va a ser positivo. Los ingenieros decimos la derivada, ¿no? La pendiente. Si la pendiente es positiva, vamos bien. Ahora, ¿podemos ir mejorando esa pendiente? Ojalá que vaya así. El problema es cuando vamos a una pendiente regresiva, y ahí sí que no. Entonces yo creo que siempre, si a mí me van a elegir entre un territorio totalmente descubierto, sin nada de vegetación, a uno cubierto incluso con plantaciones, que no es bosque para mí, pero que son plantaciones, ya es positivo. De ahí podemos ir mejorando hacia adelante. Y obviamente cada una de estas cosas, Serena, a partir de tu pregunta, tiene un detalle muy relevante. Hay singularidades territoriales, es decir, hay particular situations, ¿no? Que hay que identificarlas, ¿no? Muchas veces hacemos algo para todos, un promedio para todos, y los promedios no nos sirven. A esta altura tenemos que llegar con un conocimiento detallado de cada zona. Por tanto, creo que se pueden hacer muy buenos proyectos, hay que ir siempre en una suma positiva, en un elemento positivo, ir evaluando, porque en esas evaluaciones tenemos la retroalimentación, el feedback adecuado. Eso es lo que te puedo contar más o menos en lo que me dijiste. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Y veo que hay una otra consulta en el chat de Ángel Oliva y también hay otras preguntas en el QIA. Así que, por favor, siguen poniendo sus consultas, sus preguntas en el chat y en la sección de QIA. Pero ahora debemos avanzar a la próxima sección del panel, que son los estudios de caso. Y si me permiten, voy a abrir esta sección con una pequeña presentación que voy a compartir mi pantalla. Mostrar mis diapositivas. Espero que los ven. ¿Ven mi diapositiva? Yo soy Serena Heckler, soy la especialista de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de UNESCO Montevideo. Y también soy la coordinadora de la plataforma de cambio climático, riesgo y resiliencia en los sitios de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Y algo importante para nosotros en este evento fue de hablar sobre este nexo muy interesante de el sistema climático
el ciclo hidrológico y el ciclo de carbono. Y me gusta mucho este dibujo que hay en nuestras diapositivas que muestra muy bien las aguas subterráneas, que también es algo que muestra muy claramente esta parte que normalmente no se ve en los diagramas de estos ciclos o estos sistemas. Y es un poco difícil siguiendo clase de maestría de este sistema, pero se ve muy a menudo que normalmente los científicos aprenden de entender cómo entran en un tema por estos diagramas, que muestran, en este caso, el ciclo del clima global, que se enfoca en los gases de carbono. Hay ciertos nexos donde se puede explorar más, entender más y explorar las dinámicas y cómo se va cambiando. Y tenemos mucha experiencia. Aquí hay un dibujo muy lindo de un paisaje que muestra ciertos elementos de este paisaje. Aquí hay otro, es más o menos el mismo dibujo que muestra otros elementos. Esto es el ciclo hidrológico, pero ahí resaltan los elementos hidrológicos y qué pasa con los elementos hidrológicos. Y Roberto nos mostró un nexo de estos ciclos que tenía otros elementos y detalles específicos de las dinámicas que pasa y nos ayudó a entender precisamente el nexo en que nos enfocamos hoy en día. Ahí noto que las aguas subterráneas aparecen que en el diapositivo anterior ni mostraron las aguas subterráneas y el impacto de los seres humanos es minimizado. Aquí hay otro diagrama en que comenzamos a entender y resaltar un poco más los cambios que se ve, que es un diagrama un poco más interesante del Instituto de Aguas Hidrológicos Internacional, que muestra las interrelaciones entre los sistemas forestales, el ser humano, los sistemas agrícolas, los acuíferos, las aguas superficies, las montañas y también el océano y lo que está pasando, los impactos del cambio climático. Y también algo que noto es que aquí se comienza a parecer un poco a los dibujos de las reservas de biosfera y se puede tener una puerta de entrada un poco en cómo se visibiliza la gestión de una reserva de biosfera o un geoparque mundial de la UNESCO. Y ahí todavía muy simplificado nos da puntos de entrada para comenzar a entender ciertos nexos de esta complejidad de perspectivas. Pero lo que siempre escucho y lo que siempre entiendo cuando estoy escuchando los casos de estudio, las experiencias vivenciales en los eventos que participo, cuando escucho las experiencias de los gestores de los sitios de la UNESCO, es que necesitamos entender todos estos ciclos, todos estos sistemas y aún más y todavía más de lo que está pasando para poder traducir toda esta información y todos estos datos y todo este conocimiento a política pública, a cómo podemos implementar el desarrollo sostenible en estos territorios y aún más a traducirlo a la política pública a nivel nacional, porque los sitios UNESCO no son solamente áreas protegidas, que sí son
y eso es muy, muy importante, pero también son territorios sostenibles, son sitios de innovación para aprendizaje, para producción de conocimiento, para el desarrollo sostenible y son más que todo comunidades de gente que viven en conjunto y que tienen sus vidas. Y eso es algo que quiero resaltar, que estamos aquí para producir y intercambiar y compartir conocimiento entre programas intergubernamentales de la UNESCO para mejor entender cómo podemos trasladar la ciencia a mejorar las vidas de la gente que viven en América Latina y el Caribe. Y estoy muy emocionada a tener la oportunidad a compartir y escuchar y aprender de los expertos que tenemos aquí, de México, señor Andrés Eduardo Galván Torres, de Conagua, de Brasil, señor José Antonio Ferrari, de la Reserva de Biosfera Mata Atlántica, señor José Guzmán, del Comité Mapuba, y señor Joel Martínez, el miembro de CONAPE Cuba. Así que con esto les voy a agradecer mucho y cerrar esta charla de introducción a esta sesión del panel y pasar de inmediato a la introducción a esta sesión y pasar de inmediato a la presentación del próximo expositor, el señor Andrés Eduardo Galván Torres. Le agradezco mucho su participación en esta sesión. Es ingeniero civil y maestro en ingeniería civil con especialidad en hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de la Comisión Nacional del Agua, ha sido asesor externo de la Gerencia de Infraestructura Hidráulica Pluvial, director local en Quintana Roo y actualmente se desempeña como director general del organismo de Cuenca Península de Yucatán y es miembro de la Comisión Nacional del Agua. Señor Andrés, la palabra es suya. Muchas gracias. Buenas tardes, Serena. Buenas tardes a los compañeros de UNESCO. Agradezco mucho la invitación en este día tan especial para los que somos del sector agua, por el Día Mundial del Agua, donde pues lo que se busca es hacer conciencia de la relevancia que tiene este recurso en nuestras vidas. Derivado de las responsabilidades que yo tengo en la Comisión Nacional del Agua, me permití proponer un tema relativo a lo que ya se había comentado previamente respecto a los acuíferos compartidos. En ese caso, no sé si ya se está visualizando la presentación. Por favor, danos un segundo, por favor. Gracias. Lo tenemos. Sí, ya voy. Ahora sí. Muchas Adelante. Gracias. Gracias. Pues les vamos a hablar de lo que es la región sureste de la República Mexicana y en particular de un acuífero que es compartido entre 3 países, desde luego Guatemala, Belice y por supuesto México, y su relevancia o sus peculiaridades que lo hacen muy, muy diferente a lo que
conocemos y tenemos como condiciones preponderantes en el resto del país. La siguiente, por favor. Sí. Pues esta región de los tres países tiene una extensión territorial poco superior a los 144,000 kilómetros cuadrados, que en suma del territorio mexicano representa un 7% del mismo. Se caracteriza esta región, y también incluimos en esto a las zonas de Guatemala y Belice, por ser un territorio sensiblemente plano, que si bien tiene algunas lomas, no son pues los grandes cañones que existen en otras partes del mundo. Ahora sí ya se ve completa, gracias. Y bueno, hay dos corrientes que tienen un origen transfronterizo. Uno de ellos es el río Candelaria, que fluye de Guatemala hacia el estado de Campeche, y el río Hondo, que es el que comparten los tres países, que son Guatemala, Belice y México. Considerando los promedios de precipitaciones que existen en la península de Yucatán, se tienen registros de precipitación media anual de alrededor de 1.215 milímetros, y esto ocupa en lo que es la República Mexicana el tercer lugar a nivel nacional. Es de destacar que, producto de una serie de ciclones tropicales, donde destacamos a Cristóbal, que surgió en la cuenca del Pacífico, como Amanda, y migró hacia el Golfo como Cristóbal, y que tuvo efectos en el norte de Guatemala y desde luego en la península de Yucatán y en otros estados mexicanos. El año más lluvioso fue el año 2020, alcanzando una precipitación promedio de 1.586 milímetros cuadrados. Como dato referencial, la Ciudad de México tiene una precipitación de la mitad de esto, que ronda los 700 milímetros anuales. Es decir, esta es una región con una amplia precipitación. ¿Cuál es la característica de esta región? Es que tiene una condición geológica muy distintiva, que es el suelo kárstico, y que forma un acuífero donde prácticamente toda la precipitación que se da fluye, permea hacia el acuífero y se almacena ahí en este importante acuífero. La siguiente, por favor. Bueno, ahora en esta imagen les estamos mostrando lo que es pues los principales usos y también lo que son los volúmenes de aprovechamiento en lo que corresponde a territorio mexicano, y donde básicamente se puede destacar que del 96-98% de las actividades que tienen lugar en esta región, pues consumen agua subterránea, y aquellas que no aprovechan lagunas o, por ejemplo, lo que es este río de Candelaria, o también del río Hondo, pero básicamente todo el aprovechamiento surge desde agua subterránea. Podemos ver que en el 68%, de todo el volumen que se tiene registrado en esta Comisión Nacional del Agua, el 68% corresponde a uso agrícola, el 14% a servicios, como son actividad turística, por ejemplo, y el 13% al abastecimiento de las ciudades, poblaciones, comunidades. En cuanto a la distribución ya por estado en México,
en el uso agrícola, el 55% se encuentra en el norteño estado de Yucatán y el 33%, poco más del 33% en Campeche, y que vemos más o menos se aloja ya en la zona más cercana al litoral, así como se ven los usos que existen preponderantemente en la península, como el uso acuícola en Campeche, el uso industrial que destaca en el caso de Yucatán, y así como el pecuario, y lo que pues es mundialmente conocido, el sector servicios destaca en el estado esta presencia muy importante de hoteles y toda una infraestructura a los visitantes de todo el mundo en los atractivos turísticos que tiene la región. Y bueno, solo lo que se destaca en estas imágenes es donde se concentra la mayor cantidad de aprovechamientos. Cada uno de estos puntos es un aprovechamiento y como verán aquí, pues en su mayoría están en el norte de la península, teniendo algunos puntos concentrados en el norte de Quintana Roo, muy puntualmente en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, y pues más disperso en lo que es Yucatán y Campeche, por pues, la naturaleza de sus actividades antropogénicas, que son en su mayoría agrícolas, como ya comenté. La siguiente, por favor. Y bueno, para mostrar y aprovechando el tema del foro, que busca dar relevancia a aguas subterráneas, aquí se muestra un esquema muy ilustrativo de lo que es la dinámica del acuífero kárstico en la península de Yucatán. Podemos comentar que el suelo de tipo kárstico es una estructura geológica de muy alta permeabilidad. Como ya comentaba, mucha de la precipitación, en lugar de almacenarse de forma superficial, pues se infiltra para integrarse a este gran acuífero y que se encuentra interconectado a través de una serie de cavernas, de fracturas que existen en la plataforma continental y que en forma general fluyen desde el centro de la península hacia la zona de forma aproximadamente radial, o de forma general podríamos describir que así es el flujo. Y este material kárstico, lo que, como ya comenté, pues facilita la rápida infiltración, pero a su vez también la del transporte de todos los contaminantes, en su caso, o los elementos que estén disueltos en el suelo. Asimismo, tiene el acuífero una presencia de una capa de agua salina que se extiende en forma de cuña por debajo de la capa de agua dulce, es decir, se mantiene siempre un balance entre lo que son las aguas dulces que se encuentran alojadas en la plataforma continental, y también existe pues este balance que se da por el océano Atlántico. Y bueno, aquí lo que se intenta ilustrar es cómo las actividades que se desarrollan en comunidades, en la industria hotelera, pues tienen un efecto muy importante si no se tienen los cuidados en el manejo, en el tratamiento de las aguas residuales, en la contaminación de este acuífero, que es, pues sí, el más importante en su almacenamiento en cuanto a la República Mexicana corresponde. Y bueno, sí destacar el tema hay dos peligros, dos riesgos constantes a los que se enfrenta este acuífero, que es la intrusión salina por extracciones muy altas, sin tener en cuenta dónde se encuentra esta interacción entre lo que es la fase salina
con la, pues el lente de agua dulce. Si se extrae en su totalidad el agua dulce, se comenzarán a tener pues una calidad de agua salada, y esto pues difícilmente, o tomará muchos años que se pudiera recuperar la calidad. Y desde luego ya lo que es pues, la forma en que permean los contaminantes en caso de un mal manejo de aguas residuales. La que sigue, por favor. Y bueno, como comentaba en un inicio, se tiene identificado ya esta interacción que existe entre los tres países por pues, sus acuíferos que van más allá de las fronteras político-administrativas, que todos sabemos. Y aquí se intenta meramente ilustrar, ¿no? que ahí no se puede apreciar, eso sí, lo que es el cauce del río Candelaria en el caso de Guatemala, y también el caso del río que no se está mostrando, pero también el caso del río San Pedro, que ya está en los límites entre Campeche y Tabasco. Eso es lo relevante. Como ya decíamos, en el caso de la península de Yucatán, que comprende únicamente los 3 estados mexicanos, superaba por poco los 144,000 kilómetros cuadrados, y ya contemplando las superficies o el concepto de cuenca, como debe ser correctamente mencionado, ya ronda los 158,000 kilómetros cuadrados, considerando pues ya el funcionamiento que tiene de forma natural estas dos cuencas. Perdón, Andrés. Sí, sí, puedo pedir que va terminando, por favor. Sí, estoy concluyendo. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Y bueno, de forma gráfica les queremos mostrar que ya comentaba previamente que hay un comportamiento de forma general del flujo del agua del centro de la península hacia lo que son las zonas costeras, pero que debido a la presencia de distintas formaciones geológicas, como la falla de Holbox, como la formación de Icaiché en el caso de Calakmul, o lo que está identificado ahí en color azul como un acuífero particular, que es el de Cerros y Valles, pues existen algunos comportamientos a nivel local que no son precisamente radiales, así como en el caso del anillo de los cenotes, que pues muchos sabrán que tuvo origen con el meteorito de Chicxulub, que también pues está relacionado con la desaparición en su momento de dinosaurios, pero todo esto tiene un comportamiento como se puede observar en esta figura. La que sigue, por favor. Bueno, y solo de forma muy rápida, aquí les mostramos todos los pozos que son monitoreados de forma cotidiana por esta Comisión Nacional del Agua, a fin de tener debidamente documentados los niveles que se tienen, y así, y monitorear debidamente el ciclo hidrológico a nivel subterráneo. Esto solo para que pues sí, profundizar en el tema del cambio climático. En el caso del norte de la península de Yucatán, más puntualmente en el caso de Mérida, se presentaron en el 2020, como ya comentaba, de forma extraordinaria con estos eventos, inundaciones que desbordaron lo que es el acuífero de la península, y no permitieron que se saturó este acuífero, ya no tolerando mayor precipitación debido a pues, las muy importantes precipitaciones, y para ello se les muestra un perfil piezométrico de lo que ocurrió en el caso de la ciudad de Mérida, pensando esto en la parte alta, en lo que es el sur de la ciudad, y la parte baja ya en las inmediaciones de la ciudad de Progreso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Lo que pido para que podamos avanzar al próximo expositor es si pueden agregar sus preguntas, sus consultas en la sección de QIA y también en el chat, y podemos asegurar que llega a Andrés para sus respuestas. Por favor, bueno, ya tenemos la presentación. Es un caso de mucho interés y el programa PHI y el programa MAP siempre hemos hablado de cómo podemos asegurar que estamos colaborando con ustedes y apoyando este proyecto que es de suma importancia para la región de ustedes y suma interés, ¿no? No solamente para la región de México y Belice y Guatemala, sino también para toda la región de América Latina y el Caribe. Así que muy interesante y de mucho interés. Muchísimas gracias. Quiero pasear la palabra al señor José Antonio Ferrari, quien es un investigador al Núcleo de Geociencias del Instituto de Investigaciones Ambientales de São Paulo, Brasil. Él desarrolla investigaciones en el sistema kárstico desde 1987 y trabaja en varias regiones de Brasil. Sus investigaciones tienen el objetivo de identificar los límites espaciales y de entender mejor los dinámicos de los sistemas, los acuíferos kársticos, de investigaciones de series temporales y evaluaciones hidroquímicos y parámetros obtenidos en el monitoreo de fuentes hidrológicos. Así que, José, por favor, José Antonio, la palabra es suya, y para decir que esta charla va a ser en portugués. Así que para la audiencia que habla en español, por favor, usan la interpretación al fondo de la pantalla, si lo necesitan. José Antonio, ¿Están me ouvindo? ¿Están me ouvindo? ¿Me están escuchando? Sí, la pantalla. ¿Me escuchan? Podemos ver, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Habla de la Reserva de Biosfera Mata Atlántica también. A minha detalle tela, muy importante. sim. A minha tela já está compartilhada? ¿Mi pantalla ya la están viendo? ¿Ya la estoy compartiendo? Sí, sí, lo estamos viendo. Entonces voy a hablar sobre los acuíferos kársticos de la Mata Atlántica. En comparación con otros sistemas naturales, el kárstico es más frágil y más vulnerable. Eso sucede por las características de su sistema hidrológico, que transmite rápidamente la contaminación de la superficie hacia el medio subterráneo. El acuífero kárstico se conoce por no ser un buen filtro. No es un buen filtro para las contaminaciones. Es más efectivo en transmitir que en el tratamiento de los contaminantes. Aquí vemos un ejemplo de diferentes tipos de acuífero: granular, el fisural y el kárstico. En el kárstico tenemos una complejidad mayor porque vamos a tener fracturas, conductos y también la porosidad intragranular, lo que da una gran complejidad para la conformación del acuífero. En un acuífero granular, el agua se va escurriendo de una manera más homogénea. Déjenme arreglar algo que no estoy teniendo el control. Creo que ustedes están viendo esto. Bien. Entonces,
Entonces, en el acuífero kárstico hay una dualidad. Tenemos una dualidad. Tenemos la dualidad de flujo rápido en el filtrado y flujo lento en el filtrado. El flujo rápido en la transmisión y flujo lento en la transmisión. Y flujo rápido en la descarga y flujo lento en la descarga. Entonces, hay una dualidad en este tipo de acuíferos. Disculpen, ¿qué slide están viendo ahora? Hola. ¿Qué diapositiva están viendo? Duality of karst aquifers. Entonces, el acuífero kárstico se puede definir como una red de conductos de alta permeabilidad que está inmerso en un volumen de calcáreo fracturado, que es un volumen de baja permeabilidad. Y esta red de conductos está conectada con una zona de descarga, que es la zona de descarga local. Entonces, la dualidad del filtrado, este sistema tiene una dualidad de procesos de filtrado, de procesos de flujo y de procesos de descarga. En esta figura vemos un buen ejemplo de esta característica del kárstico. En el medio de una masa fracturada observamos un conducto que está sacando agua. Este conducto transmite agua rápidamente y esa característica es una característica que complica y dificulta la aplicación de modelos matemáticos para prever los modelos del kárstico. Esta figura muestra la complejidad de los conductos del kárstico. Es una imagen tridimensional de una caverna francesa que simplifica lo muy complejo que puede ser esta red de conductos. Entonces, los modelos matemáticos son herramientas poderosas para simular el flujo subterráneo y el transporte de contaminantes de los granulares. Pero en el kárstico son problemáticos porque la red de conductas, porque la red de esos conductos es muy poco conocida. Vamos a hablar de los acuíferos kársticos en la Mata Atlántica, en San Pablo. Acá a la izquierda observamos el área original de la Mata Atlántica de San Pablo, y acá a la derecha vemos lo que hay hoy de la Mata Atlántica. Los principales acuíferos kársticos en San Pablo están en la parte sur del estado. Aquí tenemos la región del kárstico donde la vegetación está más preservada en estas dos regiones, y aquí al norte es donde fue más devastada. Están acá el límite de la Mata Atlántica. Entonces, son cuestiones que están expuestas y fueron erosionadas. Entonces, esto acá tenemos la parte serrana del Plan Alto, que es el foco de nuestra presentación hoy. Acá tenemos esas en color azul, podemos observar eso. En esta región es de 1585 milímetros, con una temperatura que varía promedio de 17 a 27 grados. En esta región ocupan grandes deprimidas entre las cristas. Esta área acá. É uma área pequena, são uma área de 19 por 14 quilômetros, por 15 quilômetros, é uma área pequena, mas é uma área muito importante porque existe um grande envolvimento das comunidades com as cavernas que estão presentes nessa região. E isso e o turismo é o meio de sustento para essas comunidades.
Então, as rochas carbonáticas, elas ocupam as áreas deprimidas, aqui entre as cristas, e o rio Betaria é o rio principal, onde todos os sistemas desaguam. O karst é do tipo poligonal, né? Então, em planta que a gente vê esses polígonos, que são dezenas de depressões fechadas formando um mosaico. A recarga pode ser halogênica, alóctone, a água vem de fora e entra dentro do karst, ou ela pode ser autóctone, ela precipita diretamente dentro do karst. A maioria dos rios perenes aqui estão aqui nessa recarga alóctone. Aqui a gente tem uma visão do relevo e da estrutura da rocha, tá? Então são relevos dobrados, tá? Nessa região, o baixo grau de metamorfismo permite uma reconstrução estratigráfica mais precisa. Aqui a gente observa uma foto da região, onde a gente vê o rio Betaria aqui, que é o rio que corta todas essas faixas carbonáticas. Tá? Então, o rio Betaria é o nível de base e a zona de descarga daquelas faixas carbonáticas. Aqui uma outra visão. Anteriormente, a gente viu uma visão paramontante, e aqui uma visão parajusante, em direção ao rio Ribeira, que é o nível de base regional. Essas faixas carbonáticas, elas possuem muitas cavernas associadas, tá? Então, são várias cavernas do Brilho, Água Suja, são várias cavernas, tá? Que estão associadas. E essa grande concentração de cavernas motivou a criação do parque, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR. Por conta da grande amplitude do relevo e do contato dos carbonatos com as rochas não castificáveis, as cavernas apresentam esse padrão retilíneo. Tá? As cavernas apresentam esse padrão retilíneo, que é em consequência do relevo e da estrutura. Os estudos que a gente conduziu nessa região, os experimentos com traçadores hidrológicos, eles permitiram identificar a zona de recarga de diferentes sistemas e suas velocidades de fluxo. De los diferentes sistemas y de la velocidad de los... Entonces, las diferentes cavernas que tenemos aquí en esta región, y lo que logramos a partir de estos estudios fue verificar la velocidad de flujo de estos sistemas, que varían de 63 a 66 kilómetros por hora, hasta 396 metros por hora, aquí de 46 a 317, son sistemas muy rápidos, que pueden transmitir muy rápidamente en esta imagen vemos los sistemas que fueron identificados y esta línea negra indica el límite del parque. Entonces, podemos ver que algunos de los sistemas están dentro de los límites del parque. Algunos tienen alguna parte adentro y otros no, pero también estos otros sistemas están fuera de los límites del parque. Entonces, viendo la extensión del parque y los límites del parque, tenemos una expansión hacia esta región para poder asegurar el cuidado de las cavernas y garantizar el turismo, que es tan importante para la población local. En caso de los cambios climáticos en esta región, depende de las consecuencias de estos cambios climáticos, que vamos a tener lluvias muy concentradas en la región debido al calentamiento global, incluso con protección de los bosques. Podemos tener eso en la región en que hay desplazamiento de tierras, y esos desplazamientos pueden comprometer las cavernas de la región. Por otro lado, si el calentamiento global puede disminuir la cantidad de lluvias de la región, puede suceder que algunas de estas cavernas y cajas pueden incluso secarse, porque una de las características del kárstico es drenar rápidamente no almacena, drena muy rápidamente el agua. Esas son algunas de las consecuencias que pueden darse con los cambios climáticos.
Esto era todo lo que tenía para hablar, para contarles. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy interesante la investigación y también todo el trabajo que realizan en la Reserva de Biosfera Mata Atlántica. Sé que también, aunque no lo hablaste, sé que tienen muchas actividades en la Reserva de Biosfera sobre el sistema kárstico que tienen. Que son vinculados con actividades turísticas, con actividades de sensibilizar al público de la importancia de las aguas subterráneas, de las cavernas, y que es una parte importante del patrimonio natural de la Reserva de Biosfera. Así que ahí se ve la sensibilidad en la Reserva de Biosfera y de los gestores de la Reserva de Biosfera, que el patrimonio bajo el suelo también es una parte importante del sistema. No sé si alguien tiene una pregunta rapidita. Si no, por favor, pongan sus preguntas en el QIA y en el chat y seguimos en conversación. Lo que no veo y solo voy a chequear es si, muchas gracias, José Antonio, es si José Guzmán está aquí. Si no, creo que pasamos directo al señor Joel Martínez González, quien es profesor titular del Departamento de Medio Ambiente, Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana y miembro de la Comisión Nacional del Programa Hidrológico Intergubernamental de Cuba. Así que viajamos desde Brasil a Cuba, cubrimos esta tarde toda la región. Es ingeniero hidráulico y nos va a compartir algunas interesantes experiencias sobre proyectos encaminados a la gestión de aguas subterráneas que se han ejecutado en Cuba. Joel, por favor, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, no muy bien, un poco baja. Entonces, ¿ahora? ¿Me escucha mejor? Un poco mejor. Un poco mejor. Bueno, en efecto, nuestra intención es hacer un acercamiento a algunas experiencias que hemos tenido en cuanto a la gestión y modelación de algunas cuencas subterráneas en Cuba. En Cuba, fundamentalmente, predomina el gas y, en este caso, muchas regiones de nuestro archipiélago se abastecen de agua subterránea. Y un poco vamos a estar hablando en torno a unos casos, vamos a decir, interesantes, cuencas incluso que son de interés nacional para el órgano rector de las aguas en Cuba, que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Y en este sentido, bueno, vamos a hablar un poco de nuestra realidad, ¿no? De las herramientas con las que hemos trabajado en nuestro alcance. Entonces, esa es un poco la intención, compartir un poco, fomentar la discusión en torno a algunas experiencias que estoy seguro que pueden ser de interés para todos nuestros colegas de la región. Desde ya, bueno, reitero las gracias por este espacio. Perdón, Joel, disculpa que te interrumpo, pero realmente no se escucha bien lo que dice y tampoco los traductores. Entonces, ¿y ahora me escucha mejor? Sole,
¿Me escucha? ¿Me escucha mejor? Estoy verificando con los traductores si escuchan bien, si está bien. Si está directamente con el micrófono, se escucha bien, pero si se mueve la cabeza, se pierde un poco. Perdón. Y después no, discúlpeme a mí, pero ahora me escucha mejor. Sí, no sé si es posible acercar un poco más el micrófono a su boca. Bueno, digamos así, así pueden escuchar. Sí, así es mejor. Correcto. Entonces, bueno, trataré si me lo permite, voy a tratar de repetir un poco lo que decía antes en el preámbulo. Un poco transmitir las experiencias de nuestro país en cuanto a la gestión o modelación de cuencas subterráneas. Vamos a presentar en este espacio solo algunos casos que son de interés, que espero que también sean de interés de los colegas de la región. Y en este caso, bueno, vamos a dar continuidad a la presentación de en aras de ganar tiempo, ¿no? Para compartir nuestra presentación con los colegas. Bien, nuestro archipiélago cubano, Caribe insular, etcétera, tiene, tal y como se puede ver en esta imagen, tiene un grupo importante de cuencas superficiales. Estas cuencas, en un estudio reciente realizado por un investigador cubano, Batista, en el año 2015, trató de hacer una evaluación de los recursos hídricos en nuestro país, ya que para nosotros no es importantísimo dominar estas cantidades. Cuba tiene entre 11 y 12 millones de habitantes y, como les decía, en Cuba predomina el karst. Fundamentalmente hay múltiples horas de captación que extraen aguas de cuencas subterráneas para abasto de la población, etcétera, uso industrial, etcétera. Y en este sentido, por región, se han determinado esas cantidades que están ahí, lo que totaliza una cantidad de aproximadamente 32 hectómetros cúbicos. En este sentido, tal como se ve en la presentación, ahí está alineado también con las principales cuencas subterráneas que tiene nuestro archipiélago. Ahí están en el mapa, como se pueden ver en color rojo. Ahí están distribuidas en todo el territorio, en este sentido. Y bueno, ahí está representado en esta tabla los recursos hídricos, está el total de las cantidades que se manejan en estos momentos. Básicamente, en distintos momentos se han realizado distintas evaluaciones de estas cantidades y la que se toma como referencia del sitio oficial, la que está ahí en el cuadrito rojo, el sitio Cuba. Ahí está la dirección electrónica. No obstante, la dependencia, sobre todo los recursos superficiales, el comportamiento de los regímenes de precipitación, escorrentil, etcétera, bueno, pues asociadas al cambio climático, es constante. Esta cifra amerita un estudio, vamos a decir así, sistemático, para poder hacer una evaluación, vamos a decir así, más precisa de estos valores. No es menos cierto que para realizar estudios de este tipo, el desarrollo de algunas tecnologías ha permitido profundizar en el conocimiento de todos los campos de la actividad humana, y la hidrogeología, por supuesto, no ha estado exenta de estos avances. En Cuba se ha explotado gradualmente, vamos a decir así, de forma gradual, sus potencialidades para dar respuestas no solo a problemas relacionados con obras ingenieras, sino también al conocimiento de sistemas acuíferos, su funcionamiento hidrodinámico, sus recursos y su gestión sostenible a largo plazo. No obstante, han existido limitaciones en natural.
nos hemos enfrentado principalmente a la imposibilidad de integrar bases de datos que tienen diferentes fuentes, diferentes orígenes, etc. Y también la utilización de hipótesis simplificadoras, o sea, se ha acudido a los recursos de crear hipótesis simplificadoras que homogenizan grandes detenciones en cuanto a propiedades, condiciones, estado de alimentación de los recursos, etc. O sea, esto ha sido, vamos a decir, de los grandes, las grandes limitaciones que hemos tenido para llegar a cabo este tipo de estudios de negocios. Los métodos que se han aplicado para evaluar los recursos se pueden enumerar en lo siguiente. O sea, ha habido dificultades para evaluar los métodos de evaluación de recursos hidráulicos. Primero, no menos, que estoy seguro que esto también ha pasado por distintos países de la región, seguro han tenido esta dificultad. Insuficiente conocimiento del sistema acuífero es una realidad. Si usted no tiene natural conocimiento del sistema acuífero, la base de datos incluso puede llegar a ser escasa, incompleta y ¿por qué no?, dispersa también. O sea, nuevamente se repite el hecho de que se han tenido que introducir hipótesis simplificadoras del sistema real para poder aplicar métodos analíticos de amplio uso en la literatura. También nos hemos enfrentado a carencia de tecnologías para la adquisición, procesamiento e integración espacial y temporal de las bases de datos. Esto, vamos a decir así, ya hay avances en este sentido. Ya las imágenes, sobre todo, como ustedes ven en la presentación, ya hay todo un sistema de información rápida destinado al uso integral del agua, sobre el cual se está mucha información de estaciones hidrométricas, de estaciones pluviométricas, de estaciones climáticas, de estaciones hidrogeológicas, en fin, repartidas a lo largo de todo el país, y es muy importante para la adquisición de información y poder procesar a la hora de hacer estudios de balance, de medición, de compresión de aguas subterráneas. Hemos desarrollado nuestras propias herramientas. Ejemplo de ello es el software WinAndWeb, una herramienta computacional para la modelación bidimensional de flujo de agua subterránea. Esta herramienta utiliza el método de elementos finitos con elementos cuadráticos, fundamentalmente, y ha sido desarrollado, ha sido el doctor Silvio Martínez Rodríguez del Centro de Investigación Hidráulica de la Universidad Tecnológica de La Habana, UBAE, también conocida por esa sigla, ubicada en la capital del país. Esta herramienta permite hacer la modelación del flujo de agua subterránea, también tiene elementos de interacción en embalse de acuífero. También en estos momentos, los momentos más recientes, se han desarrollado trabajos de incorporar el modo de transporte de contaminantes en medios acuíferos, en este sentido. Y aunque se han hecho determinadas mejoras, sobre todo por el tema de la generación, vamos a decir, de las imágenes de cómputo, para poder integrar toda la información geoespacial que el modelo necesita. También se ha realizado mejoras en los algoritmos computacionales para la estimación de parámetros hidrológicos que integran, por ejemplo, hojas de cálculo en Excel, asistentes programáticos, en este caso OpenLab, para poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? Para aplicar estos procedimientos que en la versión original del programa no estaba. Y esto, vamos a decir, otras regiones del país, por ejemplo, en Ciudad Varela, también han tenido avances importantes en cuanto a desarrollo de software también para el estudio y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos en ese territorio, que también es un territorio reconocido. En los casos que vamos a tratar en el día de hoy, someramente, vamos a tratar el acuífero Silo, que está ubicado en una provincia oriental del país. Evidentemente, en se realizó la estimación de sus recursos explotables, que ascienden a 102 millones de metros cúbicos. También la migración de esta herramienta computacional permitió el estudio de la cuenca de Menú, ubicada en la provincia de Matanzas, eso está en el occidente del país, donde también se realizó una estimación del comportamiento de la explotación y de las entradas y salidas de este acuífero,
También hay cuentas importantes que no pueden dejar de ser mencionadas. En este caso, bueno, este modelo trabajó con un sector de la cuenca, vamos a decir, de la cuenca que abastece fundamentalmente a la capital del país, de la cuenca subterránea de Vento, que está ubicada, o sea, abastece fundamentalmente a la provincia de La Habana, pero también a otras territorios de otras importantes provincias que son Artemisa y Mayabel. Y bueno, este modelo se ha aplicado en esa cuenca con éxito. También el acuífero costero de Cuenca Sur, que aunque está en la región central y dirigido hacia el sur, en el costa sur del Chipiao, tiene un grupo importante de obras de captación que traspasan el agua hasta la capital, o sea, ponen el servicio de agua a la capital y es una importante fuente de abastecimiento, alrededor de 250 toneladas cúbicos aporta este acuífero a la capital. En este acuífero en particular vamos a decir así, se han estudiado fenómenos locales que ocurren en las obras de captación, que son importantes y que a veces los modelos regionales no escriben correctamente, y gracias a las mejoras que se realizaron en el propio sistema, bueno, en la acuífero de Cuenca Sur, estos fenómenos locales pudieron ser, vamos a decir, correctamente, vamos a decir, descritos, porque además es un acuífero que está sometido también a un peligro que es el peligro de intrusión salina, y por eso es importante limitar un poco la extracción en este acuífero. En el caso de la cuenca Vento, hay un estudio reciente que forma parte de un proyecto sectorial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que coordina el SADA y que está aprobado desde septiembre del pasado año, dirigido sobre todo a dar respuesta, ¿no?, a la gestión sostenible y racional de los recursos hidráulicos del país. En este caso, en la cuenca Vento, de este imagen, se observa, vamos a decir así, el comportamiento de las precipitaciones mensuales en los últimos 30 años, y hemos observado una tendencia creciente en la explotación de los volúmenes extraídos de la cuenca, lo cual compromete los volúmenes disponibles, o sea, la disponibilidad de los recursos. Esto ha llevado a la necesidad de optimizar o de racionalizar las extracciones, y para ello se ha trabajado también hacia el futuro, planeándose el futuro, en este caso, con la proyección de los modelos de cambio climático llevada a cabo por nuestro Instituto de Meteorología, el Instituto de Meteorología de Cuba, el cual, en distintos modelos que ha aplicado el modelo PRECIS, y en este caso, con una malla de 25 kilómetros, esta malla está superpuesta en la cuenca hidrográfica de Vento, y esas son las distintas regiones que comprende. Con Joel, perdón, si le puedo pedir que puedes terminar ya, por favor. Ahora estoy terminando. Y en este sentido, con la salida de las proyecciones del modelo, se ha llegado a planificar las extracciones en la cuenca, lo cual ha sido fundamental para poder garantizar la sostenibilidad de la cuenca en los próximos 5 años, tomando en cuenta que, como se está haciendo actualmente, ha habido peligro de garantizar la disponibilidad de los recursos, y en este caso hemos obtenido que, según las proyecciones existentes, los recursos aprovechables se pueden recuperar en los próximos 5 años, lo cual vamos a seguir preocupando en este sentido. Yo quería dejarlo por aquí, quería sobre todo decir que la utilidad de los modelos climáticos ha sido fundamental para evaluar este tipo de problemas de gestión en cuentas tan importantes como las que he descrito en este caso. Y nada, las incertidumbres exponenciales hay que incorporar en los trabajos de planificación. Muchas gracias por la atención y es todo lo que tenía por el momento. Muchas gracias, Joel. Y es muy interesante el caso de Cuba, que también me interesa mucho que hablaste de la importancia de tener acceso a los datos, a la capacidad técnica de poder recopilar los datos, que también estamos hablando de una área
un tema particular donde la capacidad técnica es muy importante y no siempre disponible para poder recopilar los datos que se necesita para informar la toma de decisión y de hacer la política pública que se necesita para manejar y gestionar esos recursos tan importantes. Tenemos que ir cerrándonos, que también es, ya sobrepasamos la hora. Lo que quisiéramos hacer es resaltar que estamos abriendo un tema, el tema de riesgos hidrológicos en las reservas de biosfera y geoparques mundiales de la UNESCO en la región. Y esto realmente es la primera conversación que tenemos la primera conversación formal que tenemos en este tema, aunque lo hemos hablado muchas veces anteriormente. Y creo que lo mejor que podemos hacer para cerrar la conversación es dar la palabra a Roberto, que quisiera responder a la pregunta de Adrián, que es una pregunta muy técnica, pero también creo que es un poco general, que se puede ir cerrando la sesión muy técnica y después voy a dar algunas palabras de cierre y después podemos ir en una conversación y espero un intercambio que seguimos continuando de abrir y construyendo una colaboración a nivel regional sobre este tema tan importante para todos. Roberto, por favor. La pregunta es para la recarga y restauración forestal entre el ecosistema y el acuífero. ¿Solo se tomaría la natural? ¿No tiene infraestructura proyectada para recargas inducidas como presas de absorción, pozos de infiltración? O sea, volvemos a esa otra pregunta. ¿Cómo se gestiona la restauración, esa interacción entre los dos sistemas? Por favor, Roberto. Bien. Cuando tenemos un ecosistema muy dañado, ese daño a veces no es tan simple de recuperar. Y a veces hay que ayudar al ecosistema. Entonces, obviamente que también hay aspectos, lo que yo mencioné, hidrotecnias y biotecnias. Menciono la restauración hidrológico-forestal como concepto del complejo suelo-vegetación y el rol que tiene. Pero podemos ayudar. Y efectivamente hay pozos, hay zanjas de infiltración, por ejemplo, que son canales sin desnivel que se construyen en las laderas, cuyo rol es capturar la escorrentía. Hay toda incluso hay un cálculo numérico, un cálculo hidrológico, hidráulico, que permite saber cuáles son las distancias óptimas. Y bueno, si a él le interesa, está mi correo por ahí o me puedes escribir, nosotros tenemos bastante desinformación. Entonces, ¿cómo construir esas zanjas que hidrológicamente sean óptimas? Estas zanjas se construyen sin desnivel en la ladera y contribuyen a capturar el agua y el suelo de escorrentía. Entonces, cuando capturamos esa agua, estamos propiciando fenómenos de infiltración. Ahí tenemos una obra física, por eso que hablamos hidrotecnias. También están diques o dams, little dams, o sea, pequeños diques que podamos ver, barreras, y que se construyen de diferente manera y que también en las quebradas van generando un elemento de retención y por tanto vamos ayudando a la recarga del acuífero. Canales de desviación de las aguas. Tomamos esos canales y los llevamos a zonas de recarga donde estas aguas van a decantar. Inclusive, a propósito de eso, estamos hablando con los concesionarios de obras públicas, que en las autopistas, en zonas amplias de autopistas chilenas, lo que se puede hacer es que los concesionarios se les obligue a que las derivaciones, las captaciones de agua que caen sobre las autopistas, esas aguas sean derivadas hacia zonas en las cuales podamos recargar. Es decir, por un lado tenemos hidrotecnias, toda la ingeniería dura, y por otro lado tenemos biotecnias, o la ingeniería blanda. Y por tanto, los dos aspectos se usan. Pero la idea es que no sean grandes obras, sino que sean obras acorde a la naturaleza, y por eso se habla de, digamos, soluciones basadas en la naturaleza. Vamos ayudando a la naturaleza a que se restauren esas situaciones, a mantenerlas en el tiempo y a no propiciar esas grandes obras que provocan a veces impactos ambientales muy importantes. Por tanto, van en esas dos líneas. Eso es con respecto a Adrián. Y había otra pregunta que me hacían sobre lo que no había quedado muy claro, lo del 60% del PIB que yo decía. Lo que pasa es que se sacan
todos los aportes del agua al Producto Interno Bruto de Chile, en minería, en agricultura, en turismo, en forestal, en acuicultura, es decir, el agua llega a ser tan relevante que es responsable de al menos el 60% del Producto Interno Bruto del país. Pero conversábamos con el director de UNESCO al inicio, antes de iniciar el programa, y veíamos que esto también se daba en otros países, Argentina, Uruguay, Perú, es decir, ¿cuántos de nuestros países dependen del agua? Y sería importante sacarlo porque muchas veces no nos damos cuenta de eso. Eso solamente en el plano productivo, por eso hablaba del 60% del PIB, pero también hay una connotación y una responsabilidad muy grande en el plano ambiental. Y ahí es donde también tiene una connotación mucho más amplia, y si eso lo sumamos con lo social y lo que significa el agua para la vida humana, entonces ese es entonces lo del PIB me gustaría señalarlo solamente como un valor que es referencial para ver lo importante que es, pero evidentemente que esto tiene una connotación mucho más amplia. Espero haber sido claro, Serena. Gracias. Gracias, Roberto. Y creo que lo que hemos visto en todos estos casos es que el uso del agua, de dónde viene, cómo, de cuál forma se necesita, es muy complicado, pero al base de todo se necesitan los datos claros para entender qué está pasando. Y eso no es muy fácil de obtener y de tener esos conocimientos y entendimiento de lo que está pasando. Y eso es lo que siempre, la nota en que terminamos, es que necesitamos seguir empujando este punto, que debemos seguir monitoreando, mejorando los sistemas de monitoreo, y tal como se señaló esta mañana en un evento que tuvimos esta mañana, es que en particular en los acuíferos, que normalmente en el caso de Cuba y los otros países isleños es una cosa, que normalmente los acuíferos sí son nacionales, pero en América Latina los acuíferos normalmente no son nacionales, son internacionales, y hay que tener esta gestión internacional. Así que es muy importante que se coordina, se colabora para entender y negociar y colaborar este recurso que es al fondo de todo lo que hace. Así que... ¿Me permites? Sí. Un pequeño detalle que me había olvidado y me lo recuerda Camila Tori. Nosotros vamos dentro del grupo de trabajo de hidrología y sistemas forestales de UNESCO. Vamos a hacer un curso entre el 4 al 7 de abril, lo cual invitamos a los colegas ampliamente, y que justamente vamos a enseñar el diseño de las biotecnias y las hidrotecnias, especialmente hidrotecnias con ejemplos numéricos. Así que también los invitamos a eso. Aprovecho de pasar ese aviso y que donde invitamos a los colegas y las colegas de América Latina y Caribe. Muchas gracias, Serena. Gracias, Roberto. Quiero también agradecer a los otros ponentes, Eduardo, quien creo que tuvo que salir, Andrés, José y Joel, para compartir con nosotros los casos en sus países, que también vamos a subir la grabación de este evento, y que vamos a seguir trabajando el tema y elaborándolo más en el transcurso de este año en el marco de la plataforma. Y espero contar con ustedes en sus países y para seguir entendiendo mejor y mejor la complejidad de no solamente las aguas subterráneas, pero todo el ciclo hidrológico y la importancia de este ciclo, y los sistemas forestales, los ecosistemas y el cambio climático en los sitios de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Así que muchísimas gracias y que tengan un buen día, buenas tardes, donde sean ustedes. Y por favor, no olviden de responder a las preguntas. Chao.